Familia JP, muy buenos días y buen comienzo de semana. Nos encontramos siendo el lunes 27 de julio de 2026, conectados en vivo una vez más con todos los miembros de esta hermosa academia y comunidad de JP Inversiones, buscando pura y exclusivamente posibilidades operativas para poder meternos en algún trade que nos permita poder cumplir con nuestro plan de trading diario. Sabemos muy bien que antes de estar operando pasamos por diferentes tipos de segmentaciones con lo que respecta a un análisis fundamental, entendiendo los movimientos manipulados u inorgánicos que el mercado podría llegar a estar haciendo, y ni que hablar también luego de poder estar haciendo una parte de backtesting, entendiendo lo que sucedió con el mercado en las anteriores 48 horas para con lo que respecta a lo que es el sector cripto, en lo que es Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano y XRP. Venimos de una sesión muy bonita del día viernes de la semana pasada, donde junto con Facu nos conectamos plenamente a poder estar buscando los puntos correctos operativos del mercado cripto, explicando por qué los íbamos a marcar, cómo los íbamos a marcar y qué proyección de movimientos esperábamos de los mismos. Dicho fin de semana tuvimos gran parte de efectividad en cómo los precios fueron respetando estos movimientos, y lo bonito de poder verlo es lo bonito de poder entender la efectividad de seguir validando esta estrategia, ¿sí? Así que vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Nos encontramos siendo las 10:29 de la mañana de Argentina. Estamos a tan solo un minuto de la apertura del mercado de Estados Unidos, de la apertura del mercado estadounidense, la apertura del mercado en lo que es New York, de la bolsa Wall Street. Y sabemos muy bien que es uno de los mercados que cuando apertura, apertura con el mayor porcentaje de liquidez y mayor porcentaje de transacciones, donde genera una volatilidad en los mercados. Dicho de tal manera, ahora nos encontramos en un pre-market, es decir, minutos antes de la apertura de esta sesión, los mercados se empiezan a mover, y de la mano con eso nosotros tenemos que ser conscientes de saber qué es lo que vamos a aprovechar, ¿sí? Y ahora, ¿cómo vamos a ver qué es lo que vamos a aprovechar? Es lo que vamos a estar viendo en esta sesión. Ahora, cuando recién comentábamos acerca de la parte de análisis fundamental, de manera muy pronta lo que hacemos es ver nuestra plataforma de School y encontrar que justamente vamos a tener la sección de fundamentales, donde justamente lo que vamos a estar viendo es la placa del día de hoy. Familia, hoy tuvimos una sola noticia y un solo fundamental que impactó hace una hora, es decir, a las 9:30 de la mañana de Argentina, ¿sí? Joaquín, pero yo tendría que estar preocupándome por algún otro movimiento inorgánico del mercado. La respuesta es, en cuanto a lo que se basa para lo que es la parte fundamental en la agenda económica, no, porque va a ser la única noticia y el único fundamental. Pero así todo, cuando vos vayas a operar, no tenés que confiar del riesgo mayor al 1% de total de tu cuenta, producto a saber identificar y entender de que justamente hay un montón de otros factores que hace que el precio se mueva de manera manipulada y que podría estar haciendo de que nuestra estrategia no sea cumplida o respetada como uno la espera, producto a estos fundamentales que podrían afectar. Entonces, ¿qué te puedo llegar a recomendar desde ese lugar? Gestión de riesgo, siempre mantenerla de la misma manera. No arriesgues más del 1% de tu cuenta en un solo trade. Y ahora, ¿cómo vas a poder entender eso? Si viste el programa de formación con los videos grabados de School y viste la parte de gestión de capital, gestión de beneficio, gestión de riesgo, vas a entender, según en tu volumen de trading, cuánto vas a arriesgar por operativa. ¿No lo viste o lo viste muy por encima? Volvelo a mirar, porque eso te va a servir de muchísimo para poder entender realmente dónde te encontrás parado y dónde justamente vas a abrir tu trade, ¿sí? Así que entiendo la parte fundamental. Ahora vamos a ver una parte de backtesting, donde lo que vamos a poder observar es qué sucedió con los mercados en estas últimas 48 horas de fin de semana. Vamos a iniciar, como lo están viendo en pantalla, con lo que respecta para con lo que es el precio de Bitcoin, donde lo que van a poder encontrar es que el día viernes 24 de julio a las 11 de la mañana de Argentina, nosotros habíamos actualizado algunas zonas operativas de Bitcoin y después sumamos algunas otras, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, en lo que respecta a nuestra primer zona operativa de venta, que fue marcada justamente el viernes por la tarde, van a poder encontrar que tomando este círculo, la coordenada que justamente nos dice el precio para lo que son los 65.398 dólares hasta los 65.763, tuvimos a un precio de Bitcoin que llega a buscar nuestra primera zona operativa de venta, y desde esa zona operativa de venta realiza el correspondiente movimiento hacia la baja que nosotros esperábamos. Si ustedes se fijan, fue un movimiento bajista de un poco más de 550 pips, movimiento que a muchas personas tuvieron dos opciones: o lo sacó en mínimas ganancias por haber hecho el movimiento hacia la baja y haber asegurado en algún momento y que el retroceso los pueda llegar a sacar,
La segunda opción es lo sacó en break-even, en punto de entrada. Y la tercera opción, que sé que muchas personas tal vez estén teniendo esta tercera posibilidad y muy grato es poder conversarlo, muchas personas tal vez tienen la operativa todavía desarrollando de la primer zona operativa de venta en Bitcoin, que es la que hace unos minutitos marcábamos recién por acá. Joaquín, pero ¿cómo es que la puedo llegar a tener la operativa todavía desarrollando con el movimiento hacia la baja? ¿Por qué? Porque si vos te fijás, hay personas que pueden posicionar su punto de entrada en la venta de Bitcoin al principio de la zona por acá, posicionan su herramienta de stop loss por acá arriba, ¿sí? Y cuando el precio hace el movimiento hacia la baja, por ahí no estaban con las gráficas hablando del domingo por la tarde-noche, el precio hace un retroceso y una corrección, no lo sacó ni en punto de entrada, ni en break-even, ni en mínimas ganancias. El precio ni siquiera llegó a ir a buscar lo que es el stop loss en esta línea semi-recta horizontal de color amarillo, y acá hace nuevamente el movimiento fuerte hacia la baja. Un movimiento que en líneas generales fue a buscar el último bajo que el precio dejó acá, es decir, la contabilización de pips ganados iba a ser literalmente la misma a lo que está desarrollando justamente el precio ahora. Pero esas son las tres posibilidades del escenario que se presentó en la primera posición de venta en Bitcoin. Ahora bien, Joaquín, ¿me sacó en stop loss negativo perdiendo el 1%? Imposible. Esa cuarta opción de las tres que recién te nombré es inviable. ¿Por qué es inviable? Por algo muy sencillo. Si vos tomas nuevamente el stop loss con lo que teníamos hablando desde acá y ponemos justamente, vamos a fingir justamente una posición corta, un short, van a observar que el precio jamás vino a buscar ni siquiera el final de esta zona operativa de venta, ni siquiera el final de esta zona operativa de venta. Y sabiendo que hasta inclusive nosotros siempre dejamos nuestro stop loss un poquitito más por fuera de la zona operativa, en este caso la venta un poquitito más por encima, si hubiese sido la compra un poquitito más por debajo, nosotros no podríamos haber tenido justamente un stop porque el precio no llegó justamente ahí, ¿sí? Ahí dice, vale, yo le saqué plan diario y más también. Qué grande, Valen, qué grande. Bueno, desde ahí es donde nace realmente la parte más importante que uno tiene que saber identificar de cómo poder aprovechar estas oportunidades. Así que, Valen, buenísimo. Gracias por comentarlo y compartirlo, así que felicitaciones por eso. Bueno, familia, en cuanto a lo que es la parte de backtesting para lo que el precio de Bitcoin se movió y qué oportunidades pudimos llegar a tener en estas últimas 48 horas, literalmente fue esta zona operativa de venta. ¿Hemos actualizado zonas operativas? La respuesta es sí. Ahora lo vamos a ver. Pero primero sigamos con este espacio de backtesting. Y antes de seguir con lo que es la parte de backtesting, y ahora me gustaría que todos puedan tomar su teclado en lo que es el chat de Zoom y que me lo puedan responder y confirmar, preguntarles, no solo como lo decíamos hace minutos, cómo estuvo su fin de semana, pero también preguntarles quiénes pudieron llegar a aprovechar alguna operativa, algún trade para tomar en el mercado, punto número uno. Y punto número dos, si no pudiste aprovechar ninguna operativa, si no pudiste aprovechar ningún tipo de posición en el mercado, si aunque sea pudiste actualizar las zonas operativas y viste si algún activo en el mercado respetó el movimiento a favor que vos esperabas. Esa es la pregunta base. Si, por ejemplo, ahora Valen nos comentaba que pudo aprovechar la primera zona operativa de venta del precio de Bitcoin y le sacó un plan de trading y aún más que un plan de trading. Fabuloso. ¿Alguien pudo no solo aprovechar esta posición de venta en Bitcoin, sino también, por ejemplo, algún activo como puede ser XRP, que también tuvo un lindo movimiento a favor que ahora vamos a ver? ¿Alguien pudo aprovechar tal vez Ethereum, si dio alguna posibilidad o alguna operativa que ustedes hayan tomado? ¿Alguien pudo aprovechar, por ejemplo, no sé, Solana, Cardano? ¿Alguien pudo aprovechar algún otro activo en lo que es el mercado cripto o no? O no pudieron aprovechar tal vez en cuanto a lo que es la parte operativa, pero sí marcaron las zonas y sí pudieron distinguir de cómo hizo el movimiento a favor, algún activo. Es importante que inicie la pregunta desde acá porque ahora lo vamos a ver y vamos a ver la congruencia que existe en el chat. Ahí Nico dice Ethereum y Bitcoin. Buenísimo. Adri dice yo Bitcoin y me sacó en mínimas ganancias. Bien. Adri, cuando hablábamos de Bitcoin y mínimas ganancias, ¿qué hacemos referencia? A esta primera zona operativa de venta que explicábamos recién, seguramente, ¿no? Bueno, buenísimo, buenísimo. Esto es en cuanto a Bitcoin, ¿sí? Vamos a ir a Ethereum como recién nos lo marcaba Nico. Y entiendo muy bien que Nico cuando recién nos comentaba acerca de lo que pudo llegar a estar aprovechando para lo que respecta para con el precio de Ethereum. Entiendo de que debe ser justamente una zona operativa de venta que teníamos marcado ya desde hace un tiempito atrás, que fue este lindo movimiento hacia la baja que el precio hizo en aproximadamente ayer domingo por la noche. Entonces,
Desde ahí es una zona operativa que Ethereum vino a buscar su liquidez y que respetó con un lindo movimiento hacia la baja, ¿sí? Ahora, ese movimiento hacia la baja literalmente tiene una posición muy similar a lo que hablamos recién. Movimiento justamente hacia la baja como short o un movimiento corto que te permitió poder sacar mínimas ganancias o tal vez hasta inclusive te puede haber llegado a sacar en break-even si vos no aseguraste el movimiento a favor que el precio hizo, ¿sí? Así que buenísimo, buenísimo en cuanto a lo que es Ethereum. Vamos a ver un poquito XRP, si a ustedes les parece, miren. XRP, fíjense en qué bonito movimiento hacia la baja que hizo también desde nuestra primer zona operativa de venta que teníamos marcado por acá. Fíjense en que viene respetando un lindo movimiento hacia la baja. Y les digo más, tal vez alguno le pudo sacar también plan de trading diario del movimiento bajista. Hay personas que tal vez le sacaron mínimas ganancias, algunos por ahí le sacó un break-even, algunos todavía no lo sacó y siguen desarrollando la operativa. Lo que no te puede haber pasado, tanto en lo que hablábamos recién de Bitcoin como también en lo que podría llegar a ser XRP, lo que no te podría haber llegado a pasar es que te saquen stop loss. Imposible. ¿Pero por qué imposible? Porque si ustedes se fijan, el precio vino a buscar la liquidez de la zona operativa de venta en el principio y el precio nunca fue a buscar ni siquiera la parte más alta de la zona. Entonces es importante poder identificar esto, ¿sí? Después, bueno, tenemos otros activos como lo es, por ejemplo, Solana, que en líneas generales, fíjense en que no tuvimos oportunidades para realmente poder tomar beneficio. Fíjense en que el precio llega a nuestra primera zona operativa de venta, se frena, nos da una pequeña confirmación y hace un pequeño movimiento hacia la baja, pero sigue con su movimiento alcista. Lo mismo en la segunda zona. Y ahora lo que sí quedaría disponible es esta tercera zona operativa de venta, que hay que esperar que el precio llegue realmente y que nos dé una buena confirmación para ver qué decisión podemos llegar a estar tomando, ¿sí? Así que bueno, esto es en cuanto al mercado cripto, haciendo un repaso y un backtesting de lo que sucedió realmente el fin de semana. Y ahora vamos a ver justamente algunos otros activos para con otros mercados también, pero viendo más una planificación de lo que se podría llegar a estar aprovechando, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver a detalle. Miren, nosotros, en cuanto a zonas operativas para lo que es el precio de Bitcoin y lo que podríamos llegar a estar aprovechando en los próximos minutos, lo que vamos a poder encontrar, y mírenlo a continuación. Esta primera zona operativa de venta que tenemos por acá en el precio de Bitcoin, que va de los 66.595 hasta los 66.894, es una zona operativa de venta que ya teníamos marcada y que ya teníamos analizada del viernes de la semana pasada. Es decir, no es una zona operativa nueva que hoy estemos oficializando, que estemos enviando para poder operar el día de hoy como nueva. Todo lo contrario. Es una zona operativa de venta al precio de Bitcoin que se mandó el día viernes. Nada más que el día viernes, cuando se envió esta zona operativa de venta y se explicó a detalle por qué vamos a tener una venta en Bitcoin acá, no era como el título y el rótulo de primer zona operativa de venta, sino era con el título y el rótulo de segunda zona operativa de venta. ¿Por qué ahora cambia por primera? Porque la primera justamente era esta y el precio ya vino a buscar su liquidez y ya respetó el movimiento hacia la baja que esperábamos. Entonces, ¿qué sucede? Esta segunda zona operativa de venta que teníamos marcada como el día de ayer, hoy va a ser la primera, ¿sí? Para que lo tengan presente. Y después, en la parte baja del precio de Bitcoin, en lo que respecta justamente a zonas operativas de compra, familia, literalmente son las mismas compras que teníamos marcadas justamente del día de viernes. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué siguen estando disponibles? Porque el precio todavía no vino a buscar su liquidez. El precio todavía no vino a barrer justamente la información importante que el precio tiene para un futuro movimiento hacia el alza en lo que podría llegar a ser esta primer zona operativa de compra desde los 63.412 dólares hasta los 62.949 dólares, ¿sí? Ahora bien, si me permiten, lo que se podría llegar a agregar para lo que puede llegar a ser el precio de Bitcoin es zona operativa de compra, pero siempre y cuando el precio realmente se frene y haga realmente un movimiento hacia la baja. ¿Por qué? Miren a continuación. Si nosotros tomamos principio de movimiento alcista, movimiento que inicia desde acá, movimiento que cuando hace una explosión y una expansión alcista, rompe con esta última pequeña estructura de techo o línea de resistencia que teníamos por acá. Si el precio supongamos que realmente se puede haber llegado a frenar con este último pico más alto que dejó por acá,
sabiendo que si ustedes se fijan, esta vela de color verde en el precio de Bitcoin se encuentra bastante alcista y podría llegar a seguir subiendo y romper con la métrica de este pico más alto de acá. Si eso supongamos que no sucedería, de que esta vela de color verde que está a punto de romper no haga eso, nosotros sí podíamos tomar, o sí podemos llegar a tomar, en caso de que no lo haga, principio del movimiento alcista hasta el final de este movimiento alcista y marcar dos zonas operativas muy scalper, ¿sí? Desde acá, como podría llegar a ser el 70% para poder comprar y esperar un futuro movimiento hacia el alza y el 90% por acá. Joaquín, ¿por qué no lo marcás ahora y me pasás la coordenada? Te soy sincero porque sería algo completamente incongruente, porque es muy probable de cómo se está desarrollando el precio que podría llegar a romper con un movimiento hacia el alza en esta vela japonesa que está generando de color verde que está por acá. Entonces, si yo marco estas dos zonas de compra para lo que podría llegar a ser medida de Fibonacci, va a quedar desfasado porque después la medida va a ser cambiada por este movimiento alcista de esta vela. Entonces, importantísimo que eso se pueda ver y que se pueda identificar. Pienso mucho mejor también es que por ahí más que estar comprando ahora el precio de Bitcoin, de cómo se va a ir desplazando, por ahí estaremos más próximos a poder estar vendiendo en la parte alta. De todos modos, de lo mismo que hablábamos el día viernes y el día jueves de la semana pasada, la realidad es que esta tendencia bajista del precio de Bitcoin que tuvo desde los 128.000 dólares que viene teniendo desde hace meses, la realidad es que todavía no finalizó. O sea, más allá que ustedes vean un precio de Bitcoin que va subiendo, va subiendo, va subiendo, todavía no tuvo lo que tendría que tener para decir, bien, hoy el precio de Bitcoin se va a mover recontra alcista. Dale, vamos a empezar a operar compras. Sí, que se pueden operar compras y se pueden tomar lindos beneficios, la respuesta es que sí. Pero también hay que tener conciencia de este lugar. Para que el precio de Bitcoin genere una estructura que, digamos, está recontra alcista y ahora el precio va a empezar a subir como loco, recuerden lo que veníamos hablando anteriormente. Tiene que romper esta última estructura de techo, esta última línea de resistencia en los 67.264 dólares. Si el precio de Bitcoin rompe con esta última estructura de techo, línea de resistencia, y lo rompe con fuerza, lo rompe con fuerza de vela, no lo rompe o lo toca solamente con un poquito de mecha, lo rompe, que uno ve que el precio se desencadena un movimiento hacia el alza y nace una vela acá y lo rompe con fuerza y sigue subiendo. Yo ahí les puedo llegar a decir de que ahora familia busquemos más que nada compras y dejémoslas desarrollar porque podría empezar a desencadenarse un movimiento de Bitcoin que nos podría llevar, no digo hasta los 128.000 dólares como hace unos meses atrás, pero sí a un lindo punto de movimiento alcista que nos podría dar beneficios en cuanto a compras, ¿sí? Así que bueno, familia, esto es en cuanto al precio de Bitcoin. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta? Me lo hace saber en el chat. Si alguien no tiene ninguna duda, no tiene ninguna pregunta, también me lo hace saber para quedarnos tranquilos que estamos ok. Pero bueno, vamos a esperar a ver cómo se presenta el precio de Bitcoin en el transcurso de estas próximas horas, entendiendo esto que explicábamos recién y ver a ver qué beneficios podríamos estar tomando de él. La verdad que estoy con muchas ganas de operar, no les voy a mentir, pero siempre operando de manera consciente. De lo que va el día todavía no pude operar, o sea que me gustaría poder estar buscando alguna posición que me permita poder irme con un plan de trading cumplido, pero tampoco tengo el afán de estar operando por operar si no veo realmente un buen escenario, un buen setup operativo, ¿sí? Perfecto, muy bien, lo voy a leer en el chat. Todo claro, buenísimo, súper claro, bárbaro. Gracias, Basti, Maxi, Nico, por confirmar. Vamos a irnos ahora entonces un poquito a otro mercado, vamos a ir un poquito a índices, vamos a pasar por dos activos, vamos a irnos en este caso primero por SP500, familia. Fíjense a continuación en cuanto a lo que podría llegar a ser SP500. Fíjense en que es un activo que de las zonas operativas que nosotros marcamos el día viernes de la semana pasada, vamos a poder encontrar que literalmente las zonas que van a poder encontrar el día de hoy son las mismas que teníamos marcadas del día viernes de la semana pasada. Joaquín, pero ¿por qué sucede esto? Por lo mismo que hablábamos recién, en cuanto a lo que respecta para con el precio de Bitcoin. Fíjense en que son zonas operativas, tanto de venta en la parte alta, de color rojo, como van a poder encontrar por acá.
como también zonas operativas de color verde en la parte baja, como van a encontrar acá abajo, que tienen la misma métrica, la misma coordenada y que no sufrieron ningún tipo de cambio, producto a que los precios todavía no fueron a buscar la liquidez para poder justamente respetar el movimiento que nosotros queremos. Entonces, como sucedió eso, lo que viene de la mano es seguir teniendo paciencia. Cuando ustedes tienen estos precios donde por ahí tardan en llegar justamente a buscar la liquidez que tienen ustedes en una zona, es porque realmente lo que más tienen que hacer ahí es empezar a adquirir y desarrollar muchísima paciencia. Porque muchas veces pasa de que el precio no llega a la zona, el activo que ustedes quieren operar, y tienen el afán de querer operarlo igual. Y ahí es donde realmente se hace un bucle no de todo muy bueno en la operativa, porque empezás a por ahí tener operaciones perdidas sin sentido o ganadas por suerte capaz. Y esas operaciones ganadas sin sentido capaz son tan contraproducentes porque empezás a ver como que podés estar ganando sin poder tener la posibilidad de hacerlo de manera correcta, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso y realmente tenemos que operar con causa y propósito, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que es SP500, lo que nosotros deberíamos hacer ahora es ser pacientes para que vaya a buscar alguna de las zonas operativas que hemos marcado. Sin ningún tipo de duda que podemos llegar a tener zonas operativas próximas a donde está el precio, de manera muchísimo más scalper, y es de ahí donde nosotros tenemos que identificarlo. Lo primero que vamos a identificar, van a poder encontrar esto que sucedió con el mercado en lo que fue el fin de semana. Fíjense en que si ustedes se fijan en esta flecha que van a poder tener por acá, van a encontrar de que el precio el día viernes 24 de julio cerró en este sitio y fíjense en el domingo 26 de julio por acá, en la tarde-noche, el precio abrió en este lugar. Todo este vacío, todo este hueco que el precio dejó por acá, no es que sea un error de TradingView que no lo marcó. Es justamente lo que nosotros llamamos todos los viernes, es este gap de transacciones que hace que el precio se haya disparado en la apertura del mercado asiático del domingo a la noche, recontra alcista. Entonces deja todo este vacío, porque juntó todas estas transacciones el fin de semana de compra. Entonces, que no le llame la atención que el precio quiera seguir subiendo tal vez un poco más, producto a lo que te está dando el indicio de la apertura del mercado asiático de los domingos. Ahora, ¿por qué nosotros recién nombrábamos y decíamos acerca de que podríamos llegar a tener zonas operativas de compra mucho más próximas a la compra como esta que está acá? Es porque si ustedes a fin de cuentas identifican que pues, estamos teniendo un movimiento hacia el alza que se inicia desde acá y que medio que estaría finalizando por acá, vos entendés que tenés un volumen de inicio y un volumen de parada, ¿sí? Y este volumen de parada que podamos tener por acá, fíjense en que hace de que el precio justamente caiga. Entonces ya empiezan a identificar una estructura, ya empiezan a identificar una tendencia. Y cuando identifican principio y final, automáticamente saben que tienen la herramienta de retroceso de Fibonacci, toman ese principio hasta ese final de movimiento alcista y automáticamente les podría llegar a estar dando dos puntos de descuento muy importantes, como podría llegar a ser el 70% y el 90%. Joaquín, ¿por qué no marcás y etiquetás la coordenada? Porque sinceramente me gustaría de que el precio caiga un poquito más y que esté muchísimo más cercana a la zona operativa de compra que yo estoy marcando de 70 y 90. Porque si nosotros recién hace segundos estábamos comentando de que el precio de SP500 apertura de manera alcista y que podría seguir con su estructura hacia el alza, tranquilamente podría pasar lo mismo que hablábamos recién con Bitcoin, del precio seguir subiendo y si el precio sigue subiendo y me rompe este último volumen de parada que nosotros tomamos de acá cuando tomamos la herramienta de retroceso de Fibonacci, me va a estar cambiando sino también toda la métrica, del 70 y el 90% de estas dos zonas. Entonces, ahí lo que toca familia es ser pacientes, ver cómo el precio se desarrolla. Son horas muy importantes para el mercado, o sea, no digo son horas decisivas porque tampoco es tanto, pero sí son horas muy importantes de saber qué beneficio se puede tomar de él. Entonces, vamos a ver qué quiere hacer el precio, qué beneficios podemos tener y dónde vamos a estar operando siendo congruentes con todo esto que estamos charlando ahora, ¿sí? Así que buenísimo, me encanta que realmente así sea el entendimiento. Ustedes me confirman ahí en el chat si todo se entendió bien, si no se entendió algo, me lo vuelven a confirmar, por favor, y ahí los voy leyendo. Ahí dice Nico, tirá Figo, Juaco.
Bueno, ahí tiré FIBO, Nico, no sé si estabas hablando de ese FIBO o algún otro, ¿sí? Todo súper claro, buenísimo, buenísimo, bien, bien, bien. Vamos a avanzar entonces con otro activo también del mercado de índices, en este caso vamos a ver un poquito el precio de Nasdaq, o como lo van a ver en el margen izquierdo superior de USD 100. Creo que es uno de los activos que tiene más nombres que se le podría llegar a poner como apodos. Bueno, a ver, acá no hay una explicación muy profundizada a más de la que ya tuvimos el día jueves de la semana pasada, porque van a observar que son literalmente las mismas zonas operativas que tenemos tanto para vender como para poder comprar, de las que habíamos marcado literalmente el día jueves y el día viernes de la semana pasada. Joaquín, ¿pero por qué sucede eso? Por lo que estaba pasando con el mercado ahora. Mirá, vamos a tomar el rectángulo acá, vamos a tomar justamente el rectángulo, vamos a ponerlo en color blanco y fíjense en lo que hizo el precio. Movimiento hacia el alza, retroceso y corrección, movimiento hacia el alza, retroceso, corrección. O sea, se fue manejando siempre como en este rango. O sea, siempre se fue manejando como de manera lateralizada por ahí. ¿Qué pasa? Cuando el precio se mueve en toda esta línea, no está teniendo posibilidades operativas para que nosotros lo operemos, porque justamente se está moviendo de un lado al otro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Atención a la operativa que podáis llegar a tomar cuando los precios están rangueados y espera más que nada la posibilidad operativa que pueda llegar a tener con más porcentaje de efectividad de las zonas que nosotros enviamos, ¿sí? Si realmente querés saber por qué se marcaron estas zonas, lo que te recomiendo es que vayas a ver la grabación de lo que es justamente el día jueves de la semana pasada, donde explicamos a detalle estas zonas, que las puedas copiar, que las puedas anotar y que las puedas estar aprovechando siempre y cuando el precio te dé de esa oportunidad llegado a la zona y teniendo buenas confirmaciones, ¿sí? Vamos a ir a otro mercado, ahora vamos a irnos al mercado Forex, vamos a ir un poquito a pares de divisa y vamos a ir un poquito a lo que es Euro USD, ¿sí? En cuanto a Euro USD, lo que vamos a poder estar encontrando es un activo que nos dio una muy bonita oportunidad de venta en lo que fue la apertura del mercado del día domingo 26 de julio, es decir, del día de ayer, donde lo que vamos a poder encontrar es un lindo movimiento hacia la baja que el mismo está generando. Joaquín, yo no estoy dentro de la operativa desarrollando con el movimiento hacia la baja. Yo tomé la operativa cuando el precio vino a buscar por primera vez su movimiento hacia la baja acá, aseguré mínimas ganancias o aseguré break-even y después me sacó. Y todo este movimiento bajista que está haciendo ahora no lo llegué a aprovechar. No hay problema. No tenés que juzgarte de más si no estás dentro de un trade que te puede dar más beneficios, para nada. Mirá el lado positivo de que estás teniendo una manera de poder identificar dónde están los mejores puntos de reacción. Y la primera venta justamente en Euro USD de lo que sucedió el fin de semana es un poco parte de eso, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde podría volver a operar? Y ahí van las zonas operativas que podríamos llegar a decir actualizadas. Primero que nada, zonas operativas de venta en la parte alta son las mismas que teníamos marcadas del día viernes, que son estas tres que están acá. Lo único que tienen estas tres que estaban acá, lo que ustedes tienen que identificar es que tenían otro título y otro rótulo, porque antes esta era la primera zona operativa de venta, esta la segunda y no la primera de ahora, esta era la tercera y no la segunda de ahora, y esta era la cuarta y no la tercera de ahora. Es decir, son las mismas zonas, nada más que cambiaron justamente su título. Ahora bien, en cuanto a compras en la parte de abajo, literalmente también son las mismas compras que teníamos marcadas antes porque el precio no vino a buscar su liquidez. La única liquidez que vino a buscar fue la primera zona operativa de venta acá, que es el movimiento hacia la baja que está haciendo. Ahora, la pregunta del millón acá es lo mismo que veníamos hablando anteriormente cuando hablábamos recién, por ejemplo, en S&P 500, en Nasdaq, en Bitcoin. Es decir, bueno, pero pará, ¿podemos llegar a tener compras antes de estas compras oficializadas? Y la respuesta es que sí, pero siendo muy conscientes de esto, porque si yo, por ejemplo, tomo principio de este movimiento alcista hasta el final del movimiento alcista de acá, lo que yo puedo llegar a encontrar es que ahora literalmente me encuentro en una zona del 90% en euro USD para comprar. Familia, ¿por qué yo no compraría en esta ocasión? Primero porque estoy viendo de que el precio está con muchísima fuerza y con muchísimas ganas de caer. Punto número uno. Punto número dos, si ustedes se fijan, cuando el precio llegó a este 50% por acá, cuando el precio llegó a este 70% por acá, no tuvo ni siquiera un poco de valentía de frenarse y hacer un pequeño movimiento, retroceso o corrección. Entonces, dentro de estos dos puntos, lo que uno quiere decir es un trade que puedo tener poca efectividad, es un trade un poco riesgoso,
¿Es un trade que me puedo meter? Sí, pero siempre y cuando la gestión del riesgo que tomes sea muy baja. No arriesgues más del 0,5%, eso sería fenomenal. Y de la mano con eso, si ustedes encima toman su herramienta de índice de fuerza relativa, el indicador que está en la parte de abajo, y a una temporada de 5 minutos, lo que van a poder encontrar es, no solo estamos en una zona de descuento del 90%, sino que encima de la mano con eso estaríamos teniendo una pequeña confirmación de divergencia alcista por acá. Ven acá lo que justamente nos dice nuestro índice de fuerza relativa y ven lo que marca el precio. El precio nos marca como que le gustaría poder seguir cayendo entre este punto y este punto acá, pero mi indicador de índice de fuerza relativa me marca literalmente todo lo contrario. De acá a acá. Entonces, paciencia. Literalmente es eso, es tener paciencia y esperar para tomar la decisión. ¿Cuándo tomo la decisión de compra? En un minuto. En un minuto yo me tengo que fijar cómo van cerrando las velas, ¿sí? En un minuto estaría rompiendo divergencia alcista, fíjense, no la estaríamos teniendo bien marcada. En 5 sí. En 3 minutos también, fíjense que la tenemos. Lo tenemos en 5 y en 3 minutos. Habría que tomar decisiones. Se podría llegar a ingresar pero con una muy correcta gestión de riesgo. Yo sinceramente, familia, la dejaría pasar, me parece. Yo la dejaría pasar, por lo bajista que está, ¿sí? Pero bueno, como lo hablamos recién, está en el 90% y tenemos una pequeña confirmación. No nos tiene que llamar la atención que el precio desde acá pueda llegar a disparar hacia el alza, ¿sí? Por esto que hablábamos recién. Por ahí esperaría más a la primera zona operativa de compra que tenemos acá abajo, que fue la que se mandó hoy por School. ¿Sí? Esa zona la aprovecharía muchísimo más aún. Pero bueno, paciencia. Paciencia porque realmente lo vengo viendo de que todo este recorrido que hizo venía con mucha fuerza hacia la baja y meternos hoy para una operativa que rompa y que genere una contratendencia puede llegar a estar complicado en la sorpresa que nos podemos llevar. No, Joaquín, pero yo arriesgo el 0,5%. Sí, sí, está perfecto y está muy bien porque el riesgo es mínimo. Si querés lo puedes aprovechar. Pero sé consciente desde ahí, ¿sí? Sé consciente desde ahí lo que hablábamos recién, ¿sí? Así que bueno, esto es en Euro USD, familia, de lo que podemos llegar a estar esperando también para con lo que respecta a este mercado Forex y este hermoso activo. Y ahora nos queda el último mercado, nos queda el último activo que realmente le solemos sacar lindos, lindos profit, que es justamente el precio del oro. Y cuando hablamos del precio del oro, familia, y acá está buenísimo poder ver esto, fíjense qué bonita la posición de venta que se nos permitió poder tomar ayer domingo 26 de julio. Y fíjense qué lindo movimiento hacia la baja que el precio del oro se encuentra desarrollando. Si ustedes se fijan y ponen la herramienta de posición corta o de short, van a poder encontrar qué lindo movimiento hacia la baja dándonos un 1 a 3,5. Es decir, arriesgaste un 1% para estar ganando un 3,5% del total de tu cuenta. Es decir, muy linda operativa, ¿sí? Ahora bien, esta primer zona operativa de venta, en la cual quiero poder aprovechar para poder felicitar a las personas que han copiado la zona, que han podido aprovechar el trade, lo que nos permite poder identificar que antes era la primera de venta. Es decir, esta zona operativa que tenemos por acá de venta, que va de los 4.134 a los 4.149, era anteriormente la segunda zona operativa de venta. Como ya la primera que teníamos marcada el día viernes ya fue respetada, esta quedó como segunda zona operativa de venta. Punto número uno. Punto número dos que tenés que considerar. Zona de compra, lo mismo que recién hablábamos, misma zona operativa para poder aprovecharse, que fue enviada el día viernes. Igual de todos modos, hoy volvimos a enviarla, la misma zona de compra, que es la primera, simplemente que lo enviamos por un protocolo de actualización para que ustedes lo puedan tener refrescado. Pero lo más importante que ahora tenemos que charlar en el precio del oro es dónde se pueden tomar beneficios. Y la respuesta es muy clara, porque recién lo vimos en un ejemplo muy similar en Euro USD. Si nosotros tomamos el principio de este pequeño movimiento hacia el alza, vemos que este movimiento alcista generó un gran rompimiento de estructura de techo que el precio nos dejó por acá. Hasta ahí venimos bien el entendimiento. Principio de movimiento alcista, o también llamado muchos original, final de este movimiento alcista, o también llamado punto de lo que podría llegar a ser volumen de parada,
y movimiento hacia la baja en el precio de Sauce, el precio del oro. ¿Qué hago? Lo que hablábamos recién. Tomo principio del movimiento alcista con la herramienta de retroceso de Fibonacci, final del movimiento alcista por acá. ¿Y qué me va a dar eso? Lo que hablamos comúnmente, que es zona de descuento del 70% por acá, zona del descuento del 90% por acá. Y si ustedes quieren marcar el 50%, bueno, también se puede hacer. 50% lo pueden marcar con una línea de semirrecta horizontal así, de color si ustedes quieren, amarillo, como para que resalte un poco y entiendan el por qué lo marcaron de esta manera. Perfecto. Si el precio decide caer donde está ahora, no digo operar el 50%, es decir, esa línea de semirrecta horizontal de color amarillo, no, pero sí el 90 y el 70% podrían llegar a ser puntos muy óptimos para poder aprovechar la InnoTrade si el precio realmente quiere caer. En este caso, como el precio realmente está cayendo bastante y podemos estar próximo a un 70 y un 90% de estas zonas que marcamos recién, acá sí que voy a estar marcando lo que es etiqueta de precio. Miren, para que ustedes puedan ver la coordenada. Fíjense, va de los 4.058 dólares, perfecto, hasta los 4.050. Es decir, es una zona de tan solo 8 puntos en el precio del oro. Zona muy, muy bonita en cuanto a la presión que pueda tener. Y la zona operativa de compra, que está un poquito más abajo, va de los 4.042 dólares hasta los 4.032 dólares. En este caso, en vez de 8 puntos en el oro, como la primera zona de compra que hablábamos recién, son de tan solo lo que podría llegar a ser 10 puntos. También pequeña. Así que familia, esto es en cuanto al precio del oro. Muy bonita la venta que pudimos aprovechar y el desplazamiento hacia la baja que está haciendo. Fabuloso. Son las operativas que hablábamos anteriormente, que son las mismas que teníamos antes. Aprovechen a ver la grabación del día jueves si quieren ver bien a detalle por qué teníamos esa zona para no volver a repetir y explicar lo mismo que ya hemos explicado. Y llévense estas dos zonas de compra en el precio de Sauce, en el precio del oro, que son estas dos zonas de compra mucho más próximas a la compra que está marcada abajo de todo, que es esta que está por acá, que podríamos llegar a tener linda efectividad en estas dos zonas de 70 y 90% para cuando los precios lleguen, ¿sí? Así que atención a ver qué oportunidades el mercado nos va a estar presentando el día de hoy. No solo en el mercado de materias primas o de metales con el precio del oro, como lo hablamos recién, sino en cualquier tipo de otro activo que también estuvimos viendo. Fíjense en que hemos hecho un recorrido de 4 mercados en 5 activos diferentes. Y después también vimos un poquito lo que es el mercado cripto. Así que hemos hecho un gran repaso de todo, ahora es cuestión de saber aprovecharlo y saben muy bien que cualquier tipo de duda, pregunta o consulta estamos completamente a disposición para poder estar colaborándoles, ¿sí? Así que familia, última pregunta que hago en el chat, confírmenme si realmente se ha entendido todo muy bien, si estamos realmente todos alineados, si hay alguien que tiene alguna duda, pregunta, consulta, me lo hacen saber en el chat. Me encanta porque siempre somos las mismas personas participando, involucrándonos y son las mismas personas que siempre tienen de un buen resultado. Me gustaría que las personas que no participan mucho empiecen a poder participar porque, bueno, la idea de todo esto es que también ustedes puedan tener un muy bonito resultado, que es el que vienen a buscar dentro de este hermoso programa de formación, ¿sí? Así que buenísimo, Maxi, Nico, buenísimo, me encanta, perfecto, bien, bien. Bueno, familia, ahora sí, vamos a pausar la grabación del día de hoy, vamos a enviarla luego, vamos a poner musiquita para seguir con un hermoso lunes y muy buen arranque de semana también, ¿sí? Así que se los quiere, se los ama muchísimo y les mando un abrazo bien, bien grande. Chau, 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 chau. Chau.